Es precisamente esa la clave a la que le están apostando algunos expertos, a esa vigilancia epidemiológica. Está con nosotros a esta hora de la mañana Eduardo Behrens, vicerrector de la Universidad de las Andes, que adelanta esta universidad el proyecto Covida, este proyecto Covida que pretende hacer 100.000 pruebas en Bogotá para hacer ese rastreo epidemiológico. Vicerrector, bienvenido a Noticias Caracol, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias, un saludo para toda la audiencia. ¿Cómo avanzan con las pruebas del proyecto Covida? Pues vamos bien. El proyecto Covida, como decías, Mónica, es una iniciativa de la universidad que la hacemos en concurso con Secretaría Distrital de Salud. Esto es algo que, por supuesto, hay que hacer de forma articulada con la autoridad sanitaria. También estamos colaborando con la Universidad Nacional de Colombia, la Fundación Santa Fe de Bogotá. Tenemos a Unicentro como gran socio, al Centro Comercial Centro Mayor, financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF. Es un proyecto muy importante en el que, como se dijo, queremos tomar 100.000 muestras en población que, siendo asintomática o presintomática, pertenezca a poblaciones que tengan mayor riesgo de contagio debido a su condición laboral o económica. Esto significa, por ejemplo, domiciliarios, tenderos, miembros de la fuerza pública, ejército y policía, conductores de taxi, por supuesto también periodistas, guardias de seguridad. Entonces lo que estamos haciendo es haciendo un llamado para que esas personas de forma gratuita se vinculen al proyecto y de esa manera podemos hacer una vigilancia activa, como se decía en la nota anterior. Como hemos dicho coloquialmente, estamos saliendo a cazar el virus. No es para que el virus nos llegue, no es para que llegue a los hospitales, a las EPS, sino activamente salir a buscarlo y de esa manera controlar la velocidad de contagio. Eso es una estrategia que ha sido utilizada con mucho éxito en otros lugares del mundo. Corea, por ejemplo, fue muy agresiva en el testeo masivo desde el principio. En las primeras semanas en Corea se hicieron centenares de miles de pruebas y de esa manera se logró controlar el contagio. Recuerden que Corea, el número total de casos en Corea no llegó a los 15.000 casos. Colombia ya va en 150.000. Nosotros hemos sido lentos, se han hecho muchos esfuerzos, pero tardamos 4 meses en llegar a 1 millón de pruebas en Colombia. Es muy importante que esto que está empezando a pasar, pues ojalá hubiera pasado antes, pero bueno, ya que está pasando, acelerarlo. El testeo y la identificación de los positivos, repito, en la práctica internacional está demostrado, es una alternativa a las cuarentenas generalizadas. Entonces, ojalá usemos esto como una prioridad, lo consideremos realmente una prioridad para ser efectivos en el control de la emergencia. La lectura entonces que ustedes tienen es que hoy el gobierno debería focalizar sus esfuerzos en eso, en hacer cada vez más pruebas. Sí creo eso. Yo creo con lo que hemos hecho en el proyecto y con lo que pues, uno observa de la práctica internacional es que seguir concentrados, o más bien estamos atrapados en las medidas restrictivas, que es el problema de las medidas restrictivas. Uno entra en un ciclo en el que queda atrapado porque si uno lo único que hace es prohibir, esto aplica para la pandemia y para muchas otras cosas, entonces queda atrapado en esas medidas. Entonces lo único que hace es eso, entonces suelta y a medida que vuelve y crece el contagio tiene que volver a encerrarse. Entonces, por supuesto que hay algunas cosas que tienen que hacerse en control de movilidad, pero tenemos que salir así como tenemos que salir del encierro, tenemos que dejar de estar atrapados por medidas restrictivas. El testeo masivo, esto es lo que en inglés se conoce como el TTI, que es rastrear, es testear, rastrear y aislar. La idea es esa, es que uno a través de hacerlo masivamente se identifican los positivos, esos positivos se aíslan, se identifica cadena de contagio y eso es muchísimo más costo efectivo, muchísimo más eficiente que seguir en cuarentenas que destrozan el tejido productivo y ya sabemos lo que está pasando en términos sociales y económicos. Entonces sí, el llamado es que eso sea realmente la prioridad. Pero Colombia como país está en capacidad de hacer más pruebas y lo digo por el número de laboratorios, por la capacidad de procesarlas y por los recursos económicos. ¿Colombia podría hacer más pruebas hoy en día? Pues yo creo que sí, si fuera prioridad. Por supuesto uno podría decir, en este momento tenemos como 90 laboratorios acreditados por el INS. A lo mejor si hubiéramos hecho un esfuerzo desde antes no tendríamos 90, sino 200. Digamos que en este momento las cifras, pues un esfuerzo enorme que se ha hecho para llegar a donde estamos, pero para contestar eso, déjame lo pongo en perspectiva. Número uno,
En el mundo ya se han hecho a la fecha, en estos 6 meses de 2020, se han hecho cerca de 300 millones de pruebas. 300 millones de pruebas. Solamente ayer, el día de ayer en el mundo, se hicieron cerca de 7 millones de pruebas. Colombia ha tardado 4 meses para 1 millón. Entonces, esto está pasando en todas partes del mundo. ¿Por qué Colombia no va a ser capaz de tener una medida más grande? En Wuhan, que fue esta ciudad donde se originó la pandemia, se hicieron en 2-3 semanas un testeo al 100% de la población, que son como 10 millones de personas. Por supuesto, no somos China, pero sí creo que si lo decidiéramos, un poco el punto, si lo decidiéramos, lo podríamos hacer. Una columna que yo publiqué hace 15 días en la revista Semana, hacía esa cuenta. Si en Bogotá decidiéramos hacer 2 millones de pruebas, eso costaría algo así como el 1% del presupuesto total de la ciudad. Es decir, sí se puede. Yo lo que creo es, por supuesto que es difícil, por supuesto que se enfrenta uno al tema de abastecimiento, a todo el mundo haciendo lo mismo, pero el Estado, si el Estado se dedicara a eso, si lo considerara una prioridad, lo podríamos hacer. Y para terminar esa respuesta, Mónica, una cosa más, viendo también lo que sale en prensa, la Contraloría General hace un par de semanas también hizo un análisis de todo lo que se ha gastado el país en contratos asociados con la pandemia. Lo digo en memoria, perdón si me falla la memoria, pero creo que la Contraloría dijo que se han invertido como 2 o 3 billones de pesos a la fecha, contando todo lo que han hecho todos los municipios y todos los departamentos en contratos de pandemia. Con esa plata financiaríamos todas las pruebas que necesitamos. Cada caso diagnosticado, vicerrector, por cada caso diagnosticado hay 10 casos sin detectarse. Esas pruebas permitirían un mapeo más claro del virus, aislar específicamente a las personas que están diagnosticadas o que están contagiadas y poner a producir las ciudades sin cuarentenas estrictas. Claro, digamos que otra vez, eso es lo que hizo Corea en su momento, lo que también hizo China, Singapur, Taiwán, sobre todo en el Asia, han sido muy eficientes en eso. Es una de las razones fundamentales para un testeo masivo. En realidad son 2 fundamentales. La primera, que ya la mencioné, pero perdona, repito, es que hay que buscar los asintomáticos. La mayoría de la gente que se va a enfermar va a tener síntomas leves o incluso síntomas que no va a detectar de forma significativa. Entonces, 3 de cada 4, dicen algunos estudios, de las personas que se contagian no van a desarrollar síntomas significativos. Entonces, uno puede estar enfermo, uno es infeccioso, uno puede contagiar a otros, pero no sabe que está enfermo. Y al no saberlo, entonces su comportamiento puede ser distinto. Entonces, el testeo masivo ayuda a resolver por lo menos parcialmente eso. Detectemos los positivos y los aislamos. Y número 2, yendo al punto central de la pregunta, un artículo reciente en la revista Science, que es una de las más importantes del mundo en términos científicos, hubo un análisis de cómo en una vigilancia epidemiológica, llamémosla convencional, solamente estamos capturando 1 de cada 10, o como se dijo, por cada 1 que se detecta se quedan 10 sin detectar. Esto no es que la prueba sea imprecisa, no quiero decir eso, sino que como el testeo no es masivo, la mayoría de los asintomáticos se quedan sin detectar. Entonces, el testeo masivo, el testeo no a una fracción de la población, sino es decir, a 1/3 de la población, a la mitad de la población, a casi la totalidad de la población, es la única manera de enfrentar este desafío de que la mayoría de los casos se quedan sin detectar. Estábamos viendo hace algunos instantes, vicerrector, en Tunja, el alcalde ya tomó la decisión de hacer testeo masivo y lo está haciendo en una de las plazas principales precisamente de esta ciudad. Y usted hace algunos instantes nos dice, Bogotá con el 1% del presupuesto tendría capacidad para hacer un testeo masivo. ¿Esas pruebas estarían disponibles? ¿Eso se puede comprar así de fácil? ¿Se pueden hacer esas pruebas con voluntad política? Pues por supuesto que no es fácil, digamos, yo no quiero decir eso, esto no es soplar y hacer botellas, perdón por la referencia coloquial, pero por ejemplo en la universidad, en el proyecto nuestro, nosotros logramos el proceso para hacer 100.000 muestras. Yo sí creo que si una universidad privada, pues es la Universidad de los Andes, pero igual es una universidad relativamente, digamos, mediana, pequeña, un grupo de investigadores, una decisión de buscar una plata para financiar. Si una universidad puede resolver la logística para hacer 100.000 muestras, yo sí creo que el Estado, sobre todo si dejamos de pelear y logra más bien articularse entre los diferentes niveles del Estado, si el Estado tomara la decisión, los números no serían de 100.000, sino de millones. Estoy absolutamente convencido de eso. Evidentemente no es fácil, no es que se resuelva de un día para otro, pero llevamos 4 meses. Si estos 4 meses de emergencia los hubiéramos dedicado
a priorizar el tema de muestras, estoy seguro que hoy en día tendríamos un número muchísimo mayor. No estoy desacreditando el esfuerzo que han hecho algunos, por ejemplo, el INS ha hecho gran esfuerzo, los laboratorios que lo han hecho, pero creo que esto, con un esfuerzo empujado desde el gobierno central, por ejemplo, o incluso los gobiernos distritales, si hubiese sido más prioritario, si en lugar, por ejemplo, estar tan preocupados por los ventiladores, esta pelea de los ventiladores que están mal calibrados, que si no, que si llegaron más adelante o más tarde, digo yo en la columna de hoy que los ventiladores parece que han servido más para tomarse fotos que para salvar vidas. Hemos entrado en unas discusiones que no han sido útiles y que si en lugar de eso hubiésemos hecho ese esfuerzo, repito, de priorizar las pruebas, posiblemente tendríamos más. Ahora, ya estamos aquí, estamos donde estamos, el llamado es entonces a que ahora sí lo hagamos. Yo saludo el ejemplo de Tunja, creo que es muy interesante lo que acabamos de ver. Eso, como lo entendí, lo están haciendo con mucho cuidado porque también hay que tener ciertas precauciones de que no se genere una aglomeración. Uno en un testeo masivo tampoco puede decirle a la gente vaya 200 o 500 personas a este punto porque estaríamos violando lo que queremos en términos de aglomeraciones, pero eso se puede resolver también. Entonces sí es muy importante eso. Y una ñapa adicional, Mónica, si me lo permites, es también un llamado a las personas que creen que son sintomáticas o que creen haber estado en contacto con alguien sintomático a que se hagan la prueba. Ha habido un mito urbano, en estas redes sociales que desinforman más de lo que informan, una serie de informaciones falsas que dicen que las personas, y ya hay un imaginario colectivo alrededor de eso, que las personas se contagian al momento de al momento de hacerse la prueba, que uno se contagia al momento de la prueba. Eso es absolutamente falso. Las pruebas son 100% seguras si se hacen bien. Eso se hace con toda la bioseguridad. Uno no se contagia por hacerse la prueba, todo lo contrario. Que más y más personas se hagan la prueba, como ya hemos dicho, es quizás la estrategia más importante para hacer frente a la emergencia. Eduardo Behrens, vicerrector de la Universidad de los Andes, hablándonos un poco del proyecto Covida y por supuesto de su apreciación, la apreciación de la academia frente a las pruebas que se están realizando en el país. Gracias por su tiempo. Feliz mañana.